Bien. Por 2 años en la congregación, 3 si contamos el año que estuvimos en las casas, o los meses que estuvimos en las casas, hemos estado hablando acerca de la Navidad. Hemos estado hablando de muchísimas cosas, un montón de cosas. Hemos estado hablando de su origen, hemos estado hablando de su pecado, hemos estado hablando de la idolatría, de la fiesta. Demostramos por medio de las Escrituras cómo Dios aborrece esta fiesta, como es algo que nada tiene que ver con lo santo ni con lo bíblico. Y demostramos como todo cristiano debe apartarse de todas estas festividades que no honran al Señor. Todo aquel que quiera puede verlo, está en nuestro canal de YouTube de la Iglesia, ahí está, pueden echarle un vistazo y recordar tantas y tantas cosas que dentro del conocimiento limitado que tenemos, pues intentamos explicar de la mejor manera que podemos, ¿no? Este año no vamos a tratar de nuevo todo lo que en años atrás hemos estado estudiando y hemos hablado ya por 2 años. No lo vamos a repetir ni vamos a hacer una serie de enseñanzas respecto a la Navidad. Pero sí compartiremos algo muy simple, muy claro y muy directo en esta tarde en relación con el tema de la Navidad y todo lo que conlleva esto en sí, para que, pues, en primera instancia nos ayude a comprender mejor y a sumar a lo que ya conocemos y sabemos. ¿Amén? Yo, mis hermanos, de verdad, creedme que sí. Me gustaría tanto que esto no fuera así. Lo digo en serio. Me gustaría que fuera de otra manera. Me gustaría poder evitar a la Iglesia del Señor las dificultades que genera la obediencia. Pero ¿qué hacemos, mis hermanos? A ver, díganme ustedes, ¿qué hacemos? Miramos hacia otro lado. Negamos las evidencias claras que las Escrituras nos muestran. Sé que dañan a nuestros familiares todo esto. Pero a nosotros no nos da alegría. Amén. Nos duele. Amén. Nos hace daño porque los amamos. Y no queremos el mal de nadie. Pero ¿qué hacemos? Miramos hacia otro lado. Al que tenemos que dar cuentas es a Dios. Y no nos podemos guardar. ¿Sabes cuántas veces me he encontrado con gente que dice, sí, esto es así, pero yo me lo guardo para mí, me lo quedo para mí, a mí me hace para mí? ¿Cómo nos lo vamos a quedar para nosotros? ¿Cómo una verdad bíblica te la vas a quedar para ti? La verdad se tiene que publicar, mis hermanos, porque su verdad no puede estar oculta. Y aunque duela, y aunque sea difícil, no podemos mirar hacia otros. Por tanto, Josué, capítulo 23. Vamos a leer el 6 y el 7. Josué, capítulo 23, verso 6. Me van a tener paciencia si vamos despacio, ¿amén? Bueno. ¿Lo tenemos? Josué, capítulo 23, versículos 6 y 7. ¿Amén? El Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice así la palabra del Señor. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones. Vuelvo a repetir, para que no os mezcléis con estas naciones
que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Amén. A su palabra. Amén. Este mundo que conocemos actualmente, este mundo que se desarrolla, este mundo en el cual miramos por la ventana y contemplamos cada amanecer y cada día, en todas las áreas utiliza el arte de la mezcla. El concepto de mezcla está en todas las áreas que podamos ver y contemplar en este mundo. Se mezcla todo para que podamos conocer el mundo en el cual conocemos hoy en día. El concepto de mezcla es habitual. Se mezclan ingredientes para cocinar, ¿sí o no? Un sinfín de sabores, con una infinidad de mezclas. Se mezclan colores para sacar nuevas tonalidades y poder pintar, poder decorar nuestras casas. Se mezclan un montón de cosas para poder disfrutar del mundo en el cual vivimos. La ciencia mezcla un montón de cosas, no sabría hablarles porque desconozco. La medicina empiezan a intentar mezclarlo todo para que el resultado de esa mezcla dé algo productivo para la humanidad, algo agradable, ¿verdad? ¿Es así o no? En construcción, en todo, hay una mezcla de componentes para que la suma de estos den el resultado de algo que nos beneficie. El concepto de mezcla es algo normal y habitual. Pero como siempre, todos los conceptos que en este mundo y en las esferas terrenales son normales, cuando le damos la vuelta y lo contemplamos en las propias escrituras, vemos como no son tan normales y no son tan habituales en el día a día. Vemos en el carácter de Dios algo que va en contra de todo este principio. Vemos exactamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios no quiere mezclas. Dios no quiere mezclas. Y entre paréntesis, para aclararlo, cuando hablo de mezclas, no hablamos de exclusión social, de clasismos, de élite, de raza o de color. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de mezcla en relación con lo que es santo y con lo que no lo es. Amén. Dios no quiere mezclas. Esta no es una verdad que nos inventemos los hombres, o que el Andy hoy, encima de este púlpito, lo quiera decir en voz alta. No es algo que queramos decirlo por capricho. Dios no quiere mezclas, no. Es algo que está explícito y que se enseña por todas las Escrituras. A Dios le desagrada la mezcla. No la quiere. Pero vamos a poner ejemplos bíblicos y que sea la Escritura la que hable. ¿Os parece bien? Génesis capítulo 6, versos 4 y 5. Dice, yo lo leo, no hace falta que lo busquen, si quieren apuntes en la nota para estudiarlo en casa, pero así vamos más rápido. Génesis capítulo 6, versos 4 y 5 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El problema que las Escrituras plantean aquí, que Dios plantea aquí, no es el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo cual fue instituido en el mismo momento que se creó Adán y que se creó Eva. No van en contra del matrimonio, sino que va en contra de que los que es santo no puede mezclarse con lo que no lo es. Va en contra de que los hijos de Dios, en el contexto específico de este verso, se fijaron en la belleza de las hijas de los hombres. Y lo que es santo, por instinto de concupiscencia, se mezcló con lo que no lo era. Y fue lo que Dios aborreció y castigó en consecuencia. ¿Por qué? Porque nunca, y esto es algo que ya hemos hablado, nunca lo puro purificará lo impuro, sino que lo impuro contaminará lo que era puro.
El que es puro se aparta de lo que lo contamina. No va tocando las cosas para santificarlas, porque cuando toca algo que no lo es, se contamina él. ¿Qué sucede en las Escrituras cuando un hombre santo, un sumo sacerdote, un sacerdote que ministraba las cosas del templo, tocaba algo que lo impurificaba? Quedaba descalificado para ministrar. Era el santo, era el escogido de la tribu de Leví, Cohen, sacerdote que ministraba, escogido, descendiente de Aarón. Pero cuando esa santidad de ese hombre tocaba algo que era impuro, lo descalificaba porque lo hacía impuro. Porque nunca lo puro santificará a lo impuro, sino al revés. Por eso, una de las razones por las cuales castigó Dios a la humanidad fue por mezclarse con su mal, por contaminarse con él. Mezcla. Otro texto, en Levítico 19:19 dice: mis estatutos guardarás, dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido de mezcla de hilos. Noten lo que quiere que no se mezcle. Animales de diferentes especies, semillas diferentes en un mismo campo, prendas de vestir de diferentes hilos. Todas estas cosas no son en absoluto graves como para echar el grito al cielo y que nos lleven, qué sé yo, a una catástrofe nuclear. ¿O sí? Los animales que se juntan entre ellos no pueden generar otra especie porque Dios ya lo dictaminó así. No se puede evolucionar a otra especie por mucho que se junten. Un campo, qué sé yo, en una misma tierra, pues se podría de alguna manera plantar patatas y tomates, qué sé yo, se podría planificar la tierra y hacerlo. Y la mezcla entre tejidos, a no ser que una mezcla y esa composición cree algún tipo de alergia en la persona, tampoco es tan grave que se mezclen las cosas. Podría pasarlo por alto, pero no, ya que Dios tiene una intención con cada mandamiento y este no es una excepción. Sabemos que este es uno de los mandamientos los cuales no se explica el significado ni el beneficio de ellos. Unos mandamientos que simplemente se obedecen porque Dios los dice, dentro del contexto del pueblo de Israel. Se obedecen porque Dios lo dice. Por tanto, ¿qué entendemos? Que este mandamiento que no te da la explicación del beneficio directo del cumplimiento de dicho mandamiento, tiene un trasfondo espiritual enorme. El que en tu diario vivir generes un hábito de no mezcla para que en tu vida espiritual tengas el conocimiento que la mezcla para Dios no es buena. Una trasciende a lo espiritual y eso sí tiene relevancia. Dios les está diciendo a su pueblo: pueblo mío, yo pongo cada cosa en su lugar, tú no las mezcles. Amén. ¿Entendéis esto? Sigamos notando este principio de no mezcla, de total separación, en esta ocasión con el templo del Señor. Dios ordena hacer una casa para que Él pueda manifestarse a su pueblo, ¿sí? Él manda a Moisés con los planos directamente desde el cielo que haga un tabernáculo y después de ello un templo para que pueda manifestarse, revelarse y habitar en medio de su pueblo. Ese lugar, aunque la construcción de este templo es muy simple en comparación a todos los templos de las divinidades paganas, porque si los comparamos, la particularidad del templo del Señor es que era muy minimalista. Y no tenía imágenes ni nada, pero aún así tenía sus utensilios y tenía sus cosas. Vemos cómo tenían cortinas, tenían candeleros, tenían mesas, tenían altares, etc. Y todos estos utensilios
fueron, escucha bien, consagrados para el servicio de Dios. Dice la palabra en Éxodo capítulo 30, versos 25 y 29. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, dice, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. La palabra consagrar que vemos aquí es una palabra que es exacta a la de santidad o santo. Es la palabra kadosh, que viene a significar limpio, apartado y dedicado. Así pues, todo lo que Dios crea para su gloria, todo lo que Él hace para su servicio, todo lo que Él aparta para Él, no puede usarse para otra cosa. No se puede mezclar con nada que no tenga que ver con lo santo, porque Dios lo que es suyo lo santifica, lo unge para su servicio, y todo lo que es utilizado para su servicio no puede estar utilizándose para otra cosa, porque Dios no quiere la mezcla. ¿Entendéis esto? No quiere la mezcla. Recién pasamos la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando los grecosirios, a la cabeza Antíoco Epifanes, conquistaron Jerusalén e impurificaron el templo con infinidad de cosas? Que cuando por medio de Matatías y Judas Macabeo reconquistaron Jerusalén y rededicaron el templo, cuando quisieron encender el candelabro, buscaron el aceite. Es que solo había una botella, no, habían muchas, pero estaban abiertas, estaban tocadas, estaban mezcladas. Solo pudieron utilizar una que estaba sellada y no estaba abierta, porque lo santo solo se puede relacionar con lo santo. ¿Qué hicieron con lo que se mezcló? Lo desecharon, porque Dios aborrece la mezcla. ¿Entienden a dónde quiero llegar? ¿Qué pasa con el rey Belsasar? Está el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, está ahí, fenómeno, pecando y haciendo lo que quiere. Y en una de sus fiestas, creo que son 1000 príncipes, si no creo recordar mal, en su casa y en su palacio, un banquete increíble. ¿Y sabe lo que se le ocurre a Belsasar? Decir, manda a Daniel que traiga las copas de plata y de oro del templo, los utensilios del templo, y con lo santo empezaron a emborracharse y a beber. Pero en cuanto hicieron eso, enseguida que mezclaron lo santo con lo corrupto, salió una mano que ponía Mene Mene Tekel Upharsin. Asustados todos, llamar por favor a todo el mundo. ¿Qué es esto? No nos enteramos de nada, nadie sabía lo que significaba. Pero encontraron a Daniel, un príncipe del Señor cautivo en Babilonia. Y fueron e interpretó, y le dijo así: esto significa esto, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, tu reino ha sido roto y entregado a los medos y a los persas. ¿Cuál fue el juicio? ¿Cuál fue la indignación del Señor? Que lo santo se mezcló con lo corrupto. Por causa de tomar lo santo y utilizarlo en una fiesta del mundo, vino el Señor con su mano dictaminando juicio a aquel que lo hizo. Porque Dios aborrece la mezcla. Amén, Señor. Es tan profundo el deseo de Dios con lo puro, es tan sumamente profundo el deseo del Señor con lo puro, con lo que es uno, con lo que no está mezclado, que este mundo mezclado, que este mundo de plural, que este mundo de causa y efecto, llegará un momento que será completamente uno, sin ningún tipo de mezcla, sin ningún tipo de aleación diferente. Todo será de un mismo metal, para que me entiendan. Dice la Escritura en Zacarías capítulo 14, verso 9, y el Señor será rey sobre la tierra. En aquel día
dice el Señor, en aquel día el Señor será uno y su nombre uno. ¿Es que acaso el Señor no es uno hoy? ¿O su nombre no es uno hoy? Claro que el Señor es uno hoy y su nombre es uno hoy, pero en esta esfera terrenal no se percibe así. En esta esfera terrenal se ha consentido la mezcla, y es tanta la obsesión que tiene Dios con la pureza y la no mezcla, que cuando todo llegue al final de los tiempos, la mezcla dejará de mezclarse y lo que es santo será uno con Él, para que solo haya una aleación única para toda la eternidad. Amén. Porque Dios aborrece la mezcla. Amén. ¿Entendéis esto, mis hermanos? Es tan sencillo. Pero esto, mis hermanos, no es algo que tenga que ver con Israel y con el tiempo antiguo, solamente con ellos, y el tiempo actual y nosotros, los gentiles, los cristianos, estemos exentos de esto. No estamos hablando de tiempos, sino del corazón de Dios, y este jamás cambiará. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Ni mudanza, ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El corazón del Señor no era de una manera antes y de una manera ahora. No significa, con la tergiversación de las dispensaciones, que antes en la ley Dios aborrecía la mezcla, pero ahora en la gracia todo puede mezclarse. Eso es mentira. Dios antes lo aborrecía, hoy lo aborrece y lo aborrecerá toda la vida. Pero aún así, vamos a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 10, verso del 1 al 12 dice, lo leemos entero, dice: ¿Por qué no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Amén. Es tremendo. Este texto Pablo a la iglesia de Corinto es una clara muestra de lo que recién hemos dicho. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Y de la misma manera que castigó a Israel por mezclarse, nos castigará hoy por hacerlo también. Una de las cosas por las cuales quedaron postrados, habéis visto que han citado un montón, pero una de las cosas por las cuales se quedaron postrados en el desierto es por la mezcla. ¿Y qué propició dicha mezcla? Produjo dicha mezcla el infame becerro de oro. Todos conocéis la historia. Israel es sacado por Dios con mano fuerte y poderosa por medio de un viejico con un palo. Los sacó con grandes prodigios y señales y los llevó a las faldas del monte Sinaí. En las faldas del monte Sinaí ellos se santificaron, ayunaron, se apartaron para recibir al Señor. El Señor se les presenta y todo el pueblo de Israel escuchó la voz del Señor. Ellos temerosos mandan al profeta Moisés: sube tú, habla tú, porque nosotros perecemos. Moisés accede y sube. Y en el tiempo de ese periodo de 40 días, de Moisés recibir los mandamientos del Señor, antes de descender, Josué dice: alaridos de guerra. Dice: no, Josué, te equivocas. El pueblo que se ha desenfrenado y está de fiesta. Cuando bajó, vio
que el pueblo se había corrompido. ¿Qué hizo el pueblo? Como Moisés tardaba mucho, cogieron los zarcillos de oro de las mujeres, cogieron los tesoros que habían sacado de Egipto y le dijeron al hermano de Moisés, Aarón: oye, haznos dioses que anden en medio de nosotros. Aarón cogió, los echó en el fuego y con buril hizo para ellos un becerro de oro. Pero noten bien el texto, en el Éxodo capítulo 32, verso 4 y 5, dice: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta al Señor. ¿Habéis escuchado esto? Mañana será fiesta al Señor. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Por un lado tenemos dioses traídos de la tierra de Egipto, ya que el concepto de deidad en Egipto tenía que ver con una figura de animal o de mezclado de animal con hombre. Un dios mezclado y traído de la tierra de Egipto, una celebración traída de la tierra de Egipto, un sacrificio a ese Dios, pero mezclado diciendo que este sacrificio era para el Dios de Israel. Una celebración, conmemoración y deidad pagana mezclada con el nombre del santo. Ellos decían que era fiesta para el Señor, pero para el Señor no era fiesta para él. No se sintió ni por un instante adorado por su pueblo. Amén. Sino que le dijo a Moisés: Moisés, los mato a todos y de ti haré otra nación. ¿Por qué? Porque el pueblo se mezcló. Porque el pueblo propició la mezcla y Dios la mezcla la aborrece. Es por eso que el mismo texto sigue diciendo, y esto nos lo recuerda a nosotros, mis hermanos, sigue diciendo, 1 Corintios capítulo 10, verso 14 y 21, más para abajo dice: por tanto, amados míos, después de que Pablo les cuenta todo esto y les dice: mira lo que sucedió aquí, que no os pase a vosotros, les dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Amén. Es que está más claro: huid de la idolatría, no os mezcléis. Amén. Amén, Señor. Dice: huid de la idolatría, dice: como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que sacrifican a los ídolos? Dice: escucha, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Noten el contexto que va arrastrado. Lo que le pasó a Israel es muestra y ejemplo para que no te pase a ti. Ellos participaron del altar y siguieron involucrados con la idolatría de lo que trajeron de Egipto. Vosotros no hacerlo. Amén. Amén. Porque, hermano, cuando nos mezclamos con la idolatría de esta fiesta, su origen y su mezcla no es en el siglo XXI. Te trasladas allá. Al origen, al motivo del por cual se originó. Pablo nos enseña que el que comía de los sacrificios se hacía partícipe del altar, y de la misma manera que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican
Por tanto, Pablo no quería que la iglesia de Corintios se hiciera partícipes con ellos. ¿Entendéis esto? Pablo nos enseña el mismo principio, mis hermanos, que llevó al pecado que dejó postrado a Israel en el desierto. ¿Y cuál fue el pecado? La mezcla. Toda celebración pagana, toda celebración que intente una adoración a Dios por medio de cosas que Dios no estableció para ser adorado, es mezcla. Mezcla. Y tiene sus consecuencias. Vayamos a otro verso, mis hermanos. Perdonad, pero en un día quiero hablar de esto. No sé cuánto tiempo llevamos, es igual. Permítame un rato más, ¿vale? Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Noten lo poderoso que es el principio de no mezcla dado por Dios al apóstol Pablo que encontramos en este texto. Por un lado creyentes y por otro incrédulos. Por un lado justicia, por el otro injusticia. Por un lado luz y por otro tinieblas. Por un lado Cristo y por otro Belial. Por un lado Dios y por otro los ídolos. Dios deja clarísimo que cada cosa tiene que estar en su lugar y lo que es santo no puede traspasar la barrera del pecado y saltar al lado de lo que no lo es, ni tampoco puede lo que es santo extraer la mano, tomar de lo impuro y trasladarlo a su vida de santidad, lo santo por un lado y lo impuro por otro, porque Dios no quiere la mezcla. Amén, amén. Porque no tiene parte Dios con los ídolos. Porque no tiene parte Cristo con Belial. Porque no tiene parte la iglesia del Señor, que es luz, con el mundo que está en tinieblas. El concepto de yugo desigual va mucho más allá de un enlace matrimonial. El concepto de yugo desigual no solo tiene que ver cuando un hombre se casa con una mujer inconversa o viceversa. El concepto de yugo desigual tiene que ver con toda asociación que un cristiano tiene con alguien que no lo es. El concepto yugo desigual tiene en unirse con gente que es del mundo en negocios, en aspectos, en celebraciones. No podemos hacer eso. Y por ende cualquier festividad del mundo que este mundo celebre. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? ¿Qué tiene que ver la iglesia de Cristo con eso? Nada. Absolutamente nada. Un texto más. Saturémonos de esta verdad bíblica en esta tarde. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amén. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. La obra milagrosa que operó por medio de la cruz en nosotros es que el Señor nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido santificados, y santificado no tiene que ver con bueno. Santificado tiene que ver con apartado.
No es que el Señor nos hizo buenos en todo, no. Tenemos que golpearnos el pecho y rectificar nuestros actos hasta que nos muramos o venga el Señor a por nosotros, porque estamos llenos de defectos y vamos en camino de perfección. Amén. Pero cuando decimos que el Señor nos santificó, es que nos apartó para su gloria. Amén. Nos apartó para servirle. Si se dan cuenta hace un rato, estamos hablando de la consagración de los utensilios del templo, ¿sí? El Señor utilizaba los utensilios del templo, los ungió con aceite, los consagró para su servicio, a coste de que cualquier persona que los mezcle será juzgada, ¿verdad? Pues tú eres templo del Señor, eres utensilio en sus manos, santificado por la sangre del Cordero. Por tanto, si eres un utensilio del templo de Dios, ¿cómo podemos mezclarnos con lo impuro y con la tiniebla? Estás diseñado para vivir en santidad, rodeado de santidad y huir de lo que no lo es. ¿Entendéis esto? Creo que no hay lugar a duda que la no mezcla es algo que corre por todas las escrituras. Lo santo es santo y no puede mezclarse. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Dicho esto, permítanme ilustrarles en muy breve tiempo cómo el cristianismo que se desvinculó de la verdad ha ido por lo largo de la historia aniquilando este principio bíblico. ¿Está claro que es un principio bíblico la no mezcla? Amén. Vamos a ver cómo el cristianismo histórico, en muy breve tiempo, rompió este principio bíblico. Sin ser específicos, sin fechas, ni momentos puntuales de la historia, ya que no es la intención en esta tarde y hemos hablado mucho de esto. Permítanme decirles que el cristianismo que se desvinculó de los apóstoles y del primer siglo propició algo conocido como el sincretismo religioso. Sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? Escuchad. Sincretismo. Tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Repito. Tendencias a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Por tanto, sincretismo religioso es aplicar este principio de armonía en lo concerniente a la fe con diversidad de pensamientos. Mezcla. El cristianismo adaptó por lo largo de la historia creencias y costumbres de pueblos idólatras, cambiándole el nombre y lavándole la cara para armonizar la convivencia perfecta y en paz de las diferentes culturas que iban agregándose a este cristianismo emergente. Permítanme explicarles un poco más. El pueblo cristiano gozaba de una salud espiritual, mis hermanos, en el primer siglo. Una espiritualidad, una fe tan excelente en esos tiempos. No existía mezcla ninguna. Era todo unidad en el espíritu. Un mismo Dios, una misma escritura, un mismo espíritu, un mismo Cristo, todas las cosas en común, y todo lo que tenía que ver con la idolatría y el pecado estaba afuera para ser censurado por su mensaje. Increíble. Un pueblo unido con un único propósito de vivir a Cristo. Pero cuando murieron los apóstoles, se comenzó poco a poco y paulatinamente, a cumplirse aquel temor que Pablo tenía. ¿Se acuerdan qué temor tenía Pablo? Dice Hechos 20, 29, 30, dice: por tanto, mirad vosotros, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida, ya lo sabía Pablo,
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastrarán tras sí a los discípulos. ¿Qué sucedió? Pues que paulatinamente los gentiles comenzaron a mezclarse con sus pensamientos traídos de las culturas paganas, comenzaron a aplicarlos y a unirlos a su conocimiento traído del Evangelio verdadero, y a hacer un sincretismo y una mezcla, y a empezar a interpretar las Escrituras al margen de una voz y de una espiritualidad de los discípulos y de un conocimiento bíblico. Empezaron a interpretar las Escrituras con su conocimiento pagano heredado, desembocando a cientos de tendencias pecaminosas mezcladas con lo santo, haciendo del cristianismo un cristianismo en sincretismo con el paganismo. ¿Habéis entendido esto? El principio fue paulatino, poco a poco, pero cuando Roma tomó protagonismo fue una hecatombe. El amparo del poder político romano al cristianismo fue su perdición, porque mientras que se los comían los leones no mezclaban nada, cuando fueron amparados por el poder político romano lo mezclaron todo. Roma puso su mano, y cuando puso su mano simplemente hizo lo que aprendió. Cuando Alejandro Magno conquistó todo el mundo habido y por haber, la idea espectacular de Alejandro era traer el helenismo, la cultura griega, a todos los confines del mundo, pero aún así se enfadaban con Alejandro porque, aparte de implantar la cultura griega, Alejandro tomaba lo que veía lícito de las demás culturas de otras civilizaciones conquistadas. Y eso es lo que hacía Alejandro. Cada Alejandría que construía era un sincretismo de pensamientos y costumbres. Cuando Roma conquistó Grecia, hay una famosa frase que dice: los conquistadores fueron conquistados. ¿Por qué? Porque el conquistador, que era Roma, conquistó a los griegos, pero ¿qué sucedió? Que toda la belleza y atractivo de la cultura griega se adaptó a la cultura romana y la hizo suya y la llevó a la excelencia. ¿Y qué hacía Roma? Le daba igual tener un dios que 20, una fiesta que 70. Y cuando llegó al cristianismo y lo hizo suyo, puso sus zarpas en lo santo y lo mezcló todo con su paganismo. Amén. Eso es lo que sucedió, mis hermanos. Este cristianismo en manos de Roma asimiló infinidad de aspectos traídos de la idolatría, los cuales ni siquiera el protestantismo, estando a la cabeza Lutero y Calvino, pudieron cambiar. Amén. Porque la gente, muchos hacen del protestantismo el cero absoluto y empezar desde el principio. Es mentira. Amén. Amén, amén. Es verdad que el protestantismo fueron hombres utilizados por el Señor poderosamente y cambiaron un montón de cosas, pero no lo cambiaron todo, mis hermanos. Amén. Heredaron y se trajeron un montón de mezcla. Dios nos libre. Nuestros hermanos puritanos, hace unos cuantos años, siglos atrás, se dieron cuenta de todas estas mezclas, y cuando vieron lo que era la Navidad y que la gente decía que celebraba a Cristo, en Inglaterra se juntaron las cabezas de estos grandes hombres del Señor y dijeron: todo lo que la Biblia diga que se tiene que celebrar se hará, pero todo lo que no lo diga la Biblia no se celebrará. Y prohibieron la Navidad, mis hermanos. Amén. Prohibieron la Navidad en Inglaterra. Dijeron: nosotros somos cristianos y solo celebramos lo que la Biblia dice. Amén. Pero es tan grande la fuerza y el espíritu que tiene esta fiesta y la atracción que tiene esta fiesta, que no pudieron sostenerla durante mucho tiempo.
Es que es atractivo, mis hermanos. Es que es tomar algo que te gusta, que sabes que no puedes, lo haces para ti, lo mezclas, dices que es para Cristo y ya lo puedes hacer. ¿Me permiten poneros un ejemplo? Es tomar algo tan santo como es la alabanza. ¿Es santo cantar alabanzas? ¿Cantar salmos a su nombre? Tomar algo tan santo como es la alabanza. Lo mezclo con ritmos y tendencias del mundo y tengo una mezcla que me deja cantar como un carnal, pero diciendo que es para Cristo. Tomo lo que no es de Dios, lo maquillo, lo hago mío, lo digo que es para el Señor y nos lo tragamos. Amén. Pero Dios aborrece la mezcla. Amén. De la misma manera con la Navidad, mis hermanos, abramos los ojos, la transformaron con tintes cristianos para que lo idolátrico sea tolerable. Es por eso que hoy en día, en la actualidad, algunos sin habernos dado cuenta y otros con plena conciencia, algo tan terrible como esta fiesta de la Navidad ha entrado dentro de nuestras iglesias, atentando contra este principio de no mezcla que la Escritura establece. Noten bien, toman a nuestro Señor Jesucristo y lo mezclan con el cumpleaños y la conmemoración de una idolatría, un ídolo pagano. Meten lo santo y lo impuro en una coctelera, lo mezclan y sale la Navidad. Y la gente se lo bebe. Pero que el Señor, por medio de la verdad de su palabra y el Espíritu Santo, vaya convenciendo de este pecado a los suyos. Amén. Sí sea, amén. Lo santo no se puede mezclar con lo inmundo. Es importante hablar de esto nuevamente y de esta manera para aclararles a la gente que el pecado de la Navidad, ¿me dejan unos minutos más? Que el pecado de la Navidad no reside en la manera de celebrarla, sino en la Navidad misma. Amén. Hablar de esto es para que la gente también se dé cuenta de que no es cómo se celebra, sino el mero hecho de celebrarla. Hay hermanos que sostienen lo siguiente: nosotros, dicen, glorificamos a Cristo, sacamos el verdadero significado de la Navidad, lo recordamos que nació y estamos en armonía cantando alabanzas. Hay otros que llevan esta celebración a sus iglesias, ponen árboles de Navidad, ponen guirnaldas, adornos por todos los sitios, hacen cultos de Navidad, culto de Reyes, comen todos juntos en armonía. Comen todos juntos en armonía y en bienestar. Pero el hecho de no pecar con el desenfreno del alcohol, las drogas, el desbarajuste, el concepto de ellos apartarse de esa manera de celebrar, se sienten exentos del pecado que trae la Navidad. ¿Me he explicado bien? Me aparto de lo que conlleva la fiesta, que es la celebración de la fiesta, la cual toda la celebración, quitando las casas por norma, la celebración en estas fiestas es el desenfreno. Amén. Es el alcohol. Amén. Es salir y entrar, es la noche, ¿o no? Amén. Se apartan de ese desenfreno y se sienten aislados del pecado de la fiesta. Pero lo que no saben es que no es solo eso el pecado. Simplemente el hecho de sentarte te mezcla. Amén. Porque no es la manera de celebrar la Navidad que sí, sino también es la Navidad en sí misma que es pecado. Por tanto, aunque se celebre a Cristo, de la misma manera que Aarón dijo, esto es fiesta para el Señor, y hoy en día se diga, esto es fiesta para Cristo, las dos cosas son un becerro de oro. Amén.
Amén. Porque Dios no quiere mezcla. ¿Cómo entonces hacemos para no mezclarnos? ¿Cómo hacemos? ¡Simple! Atendamos otra vez al texto de referencia. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Amén. Sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención de, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Amén. En primera instancia, esforzaos. Esforzaos. Sin esfuerzo es imposible. Ya lo dice aquí, esforzaos, porque esto requiere fuerza. Amén. Esto no se puede hacer con 4 oraciones al mes, con 4 cultos y 2 lecturas de la palabra. No tendrás fuerza. No tendré fuerza. Esforzaos, dice la Escritura. Amén. Esforzaos. ¿Quieres huir de esto? Esfuérzate. Amén. Esfuérzate. ¿Esforzaos para qué? Dice el texto. Esforzaos mucho en agradar, dice, para hacer lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartaros ni a derecha ni a izquierda. O sea, nos tenemos que esforzar ¿en qué? En cumplir lo que para nosotros, en nuestro contexto cristiano y en nuestro contexto de gentiles, en nuestro contexto de los mandamientos que tenemos que guardar y observar, guardarlos sin separarnos ni a derecha ni a izquierda. Por tanto, esfuérzate en la obediencia sin apartarte 1 milímetro. ¿Hasta aquí estamos? Amén. ¿Y cuál es el resultado de esforzarme, pastor? ¿Y cuál es el resultado de esforzarme en obedecer la ley del Señor para conmigo, sin apartarme a derecha ni izquierda? Que no te mezclarás con las naciones que aquí han quedado. Amén. Si no quieres mezclarte con la idolatría de la tiniebla, con la idolatría del pecado del mundo, esfuérzate en obedecer lo que dice aquí. ¿Saben por qué los hombres, mis hermanos, de hoy en día, tantos cristianos del Señor han cometido el error de mezclarse? Porque que se esfuerzan en obedecer lo que ellos creen que se tiene que obedecer. Porque el criterio de obediencia en la mayoría de iglesias no las rige la Escritura, sino el criterio denominacional. Amén. Según la denominación que somos, así establecido lo que nosotros creemos y en base a eso obedecemos. Pero no es la denominación ni los hombres, ni ustedes ni el Andy, ni nadie, ni Casa de David, ni nadie. Es su bendita palabra. Amén. Es su palabra la que determina qué es obediencia y qué no es. Es su palabra la que determina qué es mandamiento y qué no. ¿Saben por qué? Porque estos hombres de Dios, puritanos que hemos nombrado antes, decidieron erradicar la Navidad del cristianismo que ellos estaban viviendo. Porque dentro de los 5 fundamentos, de las 5 solas, el fundamento de su fe reformada, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria, todas estaban fundamentadas sobre una. ¿Saben cuál? Sola Escritura. Amén. Y ellos basaban todas sus doctrinas en un principio, el cual era inalterable. Amén. Y lo que es inalterable es su bendita palabra. Amén. Amén, Señor. Y por acudir a la palabra determinaron que esto no se podía celebrar. ¿Entendéis esto? Amén. Así
Así pues, todo cristiano que no quiera mezclarse debe estudiar las Escrituras, ponerlas por práctica, no apartarse ni un milímetro de ellas. Es solo entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando tendremos la capacidad de que el concepto mezcla sea solo un mal recuerdo del pasado y que cada vez vivamos más en sintonía con lo que llegaremos a ser, uno con Él. Amén. Cuanto más te separes del mundo y menos te mezcles con Él, más unido estarás a Dios. Amén. Más te parecerás a su Hijo. Sí, Señor. Sé que es algo de difícil práctica, pero como hemos dicho antes, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde miramos? Yo no he hablado, mis hermanos, he leído 700 versículos. Es la Escritura que te exige. Nos lo guardamos para nosotros, miramos hacia otro sitio. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. Seamos prudentes, tengamos paciencia, consideremos a nuestros familiares que no lo comprenden, pero intentemos poco a poco, con amor y Escritura, vivir cada día más cercanos a Dios, cada día más separados de la tiniebla, cada día más pegados a lo que Él demanda, y poco a poco el Señor pondrá cada cosa en su lugar. Amén. El Señor te dará las fuerzas. Amén. Por tanto, esfuérzate Amén. en el nombre del Señor. Inclina tu cabeza con esto.